Hay una palabra que gusta mucho por estos lados, en estas épocas, en estos tiempos, o una expresión mejor, que es la expresión Deus ex machina. Y creo que la expresión Deus ex machina tiene mucho que ver con lo que vamos a ver esta noche. En años anteriores he venido aquí a la Fiesta de las Artes Escénicas por una gentil invitación lúdica que me hacen los de esta casa de la escena, el Teatro Matacandelas, y hemos hecho unas noches de Walpurgis, pues por lo menos para mí inolvidables, espero que para las personas que han venido también, y que es donde yo trato de fundir dos de mis pasiones y dos de mis gustos favoritos, que son el teatro y la música rock. Hace 2 años hicimos una charla, una noche que Cristóbal me ha pedido que repitiera, que se denominó El rock en el cine. Hicimos un buen recorrido por las principales imágenes que uno tiene en su disco duro y en su plataforma sentimental del mundo del rock. El año pasado yo le dije a Cristóbal que no la repitiéramos, sino que nos concentráramos en hacer una antología de los principales momentos del teatro en el cine, del arte teatral en el cine. Y este año volvimos a la idea del rock, pero entonces vamos a combinar las formas de lucha, y la charla he decidido llamarla la puesta en escena del rock, y por eso la expresión Deus ex machina viene a cuento, porque el dispositivo escénico del rock con el correr de los años se ha ido convirtiendo en un elemento esencial del universo sonoro del llamado folclore universal. Para los que no lo saben, creo que son pocos aquí entre los asistentes, puesto que supongo que la gran mayoría de las personas que están aquí son del mundo del teatro o vienen del mundo del teatro. La expresión Deus ex machina viene de la antigua Grecia, que es una denominación que había para explicar cuando los dioses bajaban al escenario a solucionar los problemas, cuando la tragedia llegaba a unos niveles de violencia y a unos niveles de intolerancia tales que eran imposibles de resolver por parte de los seres humanos, pues bajaban los dioses y arreglaban el problema. Y los dioses bajaban con artificios técnicos, con unas máquinas teatrales, con unas máquinas primitivas que no sabemos muy bien cómo eran, porque no nos quedan vestigios de cómo eran las representaciones antiguas del teatro griego, pero sí nos quedó la expresión. Y la expresión Deus ex machina se utilizaba originalmente para hablar de los elementos de tramoya para bajar a los personajes del cielo, pero también con el correr de los tiempos se ha convertido en una expresión peyorativa. Uno dice que algo es Deus ex machina cuando las soluciones vienen del cielo. Entonces, cuando una película tiene un final arbitrario, o cuando se siente la mano del guionista, o cuando las resoluciones son traídas de los cabellos, entonces se habla del Deus ex machina. El pobre recurso, pues, de los antiguos griegos terminó estigmatizado. Pero aquí vamos a tratar de reivindicar la idea del Deus ex machina, porque poco a poco la parafernalia del rock se ha ido convirtiendo en un Deus ex machinazo gigante para mostrar y para atrapar y para seducir y para hipnotizar a quienes lo ven. Pero no todo comenzó con grandes artificios de la escena. La historia del rock, y me voy a permitir introducirme en nuestros primeros padres rock and rolleros, comenzó en el sur de los Estados Unidos, y gracias a la luz eléctrica el rock fue creciendo y se fue electrificando, pero no siempre de la mano del espectáculo, de la puesta en escena, sino que lo que primaba fundamentalmente eran las imágenes. Hay un señor que vamos a ver a continuación que se llamaba McKinley Morganfield y que después fue conocido como Muddy Waters. Muddy Waters fue de los primeros señores del blues de Chicago que conectó su guitarra eléctrica y que, acompañado de un bajo y de una batería y a veces de un estupendo pianista,
comenzó a inventarse eso que se llama el Rhythm and Blues. El Rhythm and Blues llegó, no se sabe cómo, o sí se sabe cómo, pero no se sabe por qué influyó tanto en una isla, una lejana isla en Europa, que se conoce como la Gran Bretaña, y allí unos jóvenes muchachos del sur de Londres llamaron a su banda los Rolling Stones. Muddy Waters había compuesto una canción que se llamaba así, Rolling Stone, y el Rolling Stone se volvió una expresión que la utilizaron muchísimos músicos. Hay un himno de los años 60 de Bob Dylan que se llama Like a Rolling Stone. Los Rolling Stones, pues por supuesto son los Rolling Stones y creo que no necesitan mayores presentaciones. Una gran revista de los años 60 que todavía existe se llama Rolling Stone, y el origen de toda esta Rolling Stone manía empieza aquí, con esta canción que vamos a oír a continuación, Rolling Stone de Muddy Waters. Estas imágenes privilegiadísimas son en un concierto en el Festival de Newport de 1960. Es curioso además que tengamos estas imágenes eléctricas del Festival de Newport, porque el Festival de Newport era un festival de música folk, y ahí en 1965 un electrificado Bob Dylan fue abucheado porque por primera vez cantó canciones influidas por el rock and roll. Se consideraba que el rock and roll era una cosa de los negros y el folk era una cosa de los blancos, tocado o interpretado con guitarra acústica y con una armónica, y sobre todo se le daba mucha importancia a la palabra. En el 65 Bob Dylan inauguró esa fusión salvaje entre los sonidos eléctricos y las letras, y creó pues el sonido que todo el mundo reconoce hoy por hoy.
Esto es pues la prehistoria de la música rock, y voy a dar un salto con unos músicos que comenzaron en la misma época de Muddy Waters, pero que después se convertirían en el paradigma y en el motor de todo lo que se conoció posteriormente como el rock and roll. Las grandes leyendas del rock and roll negro de los años 50 en los Estados Unidos, fueron muchas las figuras, pero vamos a ver dos figuras emblemáticas para esa influencia de lo teatral, que es a donde quiero llegar con esta charla, que estoy tratando de justificar de la mejor manera posible de qué manera se ha alimentado el rock del arte de la representación, del fenómeno de la representación. Y uno de los grandes performers de la historia del rock es un señor que se conoció como el padrino del soul, James Brown, de quien el mismo Mick Jagger decía que todo lo que él aprendió para ser una bestia de la escena, para ser un frontman impecable, se lo aprendió a este señor maravilloso, extraído del planeta de los simios del rock, y que creo que va a ser una de las figuras inolvidables y emblemáticas de la historia de la música. Vamos a ver en un concierto a James Brown, que es pues uno de los grandes intérpretes de la escena, y posteriormente a otro que ha influido a muchísimos y que sigue siendo el primer personaje de la historia del rock and roll que se inventó un personaje de sí mismo, que es el señor Little Richard, que a pesar de ser una de las figuras más salvajes del rock, después tuvo una conversión religiosa, como una amiga mía que anda por ahí y que sabe muy bien, sabe perfectamente lo que es eso. No ha sido la primera, chava, ha habido otros antes. Por favor, no me vayan a robar el show ahora, que el predicador soy yo esta noche. Vamos a ver a James Brown.